bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saludamos los pastores José Manuel Suárez Torres y la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Amén, Dios les bendiga. Amén. Nos acompaña la hermana Sayan Yamilet y venimos llegando de la iglesia de Monte de Dios allá en Libertad. Y pues agradecemos al Señor su bendición que nos permitió estar con nuestro hermano Marcos, la hermana Dori, la hermana Leticia allá en Libertad, Cunduacán. Damos gracias al Señor por sus vidas. Y bueno, vamos a entrar en un momento de oración. Le vamos a pedir a nuestra hermana Olga Lidia que nos dirija en este momento de la oración para que pues empecemos el servicio de esta noche. Bueno, el servicio de enseñanza, ¿verdad? Sí va a necesitar un poquito de margen. Amén. Dios les bendiga, hermanos, así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo, ¿verdad?, en las manos del Señor para que Él sea el que nos dirija, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, amén, y pues este discipulado traiga bendición a nuestras vidas. Yo le invito a que nos acompañe en esta oración. Padre, te damos gracias en este momento, en el nombre de Jesús, Dios mío. Gracias por tus bendiciones, gracias porque nos permitiste estar con nuestros hermanos allí en libertad y nos trajiste con bien. Gracias, Dios mío, por este tiempo que nos permites también para conectarnos con nuestros hermanos y tener este discipulado, Dios. Pedimos la dirección tuya, que tu Espíritu Santo nos enseñe, Dios mío, que nos des un espíritu de sabiduría, de entendimiento, para que podamos entender, comprender, Dios mío, la enseñanza de tu palabra en esta noche. Y traiga bendición a nuestras vidas y a nuestros hermanos, Padre. Gracias, Padre, te pedimos que tomes en tus manos este tiempo, Señor, y bendigas la vida de nuestros hermanos ahí en sus casas, que ellos puedan estar preparados con un corazón dispuesto, Dios mío, a recibir tu palabra, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues entonces vamos a ubicarnos, hermanos, en el material del ayuno. Ahí nuestra hermana nos va a explicar por dónde vamos. Amén. Pues ya, pues seguimos con el tema, hermanos, de el verdadero ayuno. Hoy es podríamos decir que la tercera parte que vamos a ver. En un principio vimos, ¿verdad?, la base bíblica. Vimos el primer punto, ¿verdad?, lo que es el verdadero ayuno, que es desatar las ligaduras de impiedad. El jueves pasado vimos que el verdadero ayuno tiene que ver con soltar las coyundas del yugo, que tiene que ver con cargas, amén. Y hoy, hermanos, vamos a ver el punto de que el verdadero ayuno tiene que ver con dejar libre a los quebrantados, amén. Cada uno de estos puntos pues está en Isaías 58, capítulo 6 y versículo 7, amén. Así que le invitamos que usted busque en su material. Es la página 39, la página 40. Ahí está, hermanos, el estudio que estamos llevando, y también pues tenga su Biblia a la mano, su libreta, su lapicero, para ir haciendo sus anotaciones. Y también, hermanos, si tiene alguna pregunta, pues también ahí lo puede escribir, ¿verdad?, para que la podamos leer y pues aquí, ¿verdad?, con la ayuda de Dios se pueda responder. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos, y son bienvenidos. Bien, entonces iniciemos con este tema, que vamos a dar una pequeña recapitulación acerca de el ayuno. El ayuno es una herramienta que Dios ha dejado para que su iglesia busque su rostro, pero se ha enseñado tal vez un poquito, digamos que el concepto ha quedado corto cuando solamente se enseña que ayuno es abstenerse de alimentos, cuando el ayuno, hermanos, es mucho más que dejar de comer. La Biblia enseña que eso es solamente una parte del ayuno que Dios ha establecido. Es solamente una parte, no es el todo.
Entonces, nuestra hermana nos ayuda con el siguiente. Amén. La base bíblica, hermano, que hemos estado leyendo es Isaías 58:6. Aquí lo tenemos, pero también usted lo puede buscar en su Biblia. Nos dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Y ahí menciona, dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ahí encontramos 4 puntos que tienen que ver con el verdadero ayuno. Luego seguimos acá, Isaías 58:7. Amén. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces aquí vemos otros puntos, 3 más. Y ya hemos visto desatar ligaduras de impiedad. Ya vimos también soltar las coyundas del yugo. Hoy vamos a centrarnos en esta, dejar libres a los quebrantados. Luego, en otra ocasión, estaremos viendo romper todo yugo, compartir el pan con el hambriento, llevar a casa a los pobres sin hogar y cuando veas desnudo a tu prójimo, cubrirlo, que creo que esa parte también incluye no esconderse de su hermano. Entonces vamos a entrar, hermanos míos, en el punto número 3, que es dejar libres a los quebrantados. Y eso de la palabra quebrantado viene de la palabra ratzas, que está en el numeral H7533. Y vamos a verlo, nuestra hermana nos va a ir leyendo qué significa la palabra quebrantado. Amén. Significa, hermanos, oprimido, apretado. También tiene que ver con amoratado, desanimado, quebrado, acabado por alguna situación, aplastado y arrugado. Amén. Esos son algunos significados, ¿verdad?, de la palabra quebrantado, perdón. Entonces hay gente que está siendo oprimida, apretada, tal vez hasta golpeada, ¿verdad? Y que tiene amoratada su alma, que nosotros le hemos hecho eso o que nos han hecho a nosotros. Entonces, eso tiene que ver también con desanimado. Alguien quebrantado es alguien que está desanimado. Alguien que ha quebrado económicamente, ¿verdad? Está quebrado emocionalmente, tal vez por alguna situación se encuentra quebrantado. Tal vez algún problema, alguna circunstancia lo ha aplastado. Incluso, hermanos, le ha traído miedo. Arrugado, yo lo relaciono con miedo, ¿verdad? Con los temores que hay a veces y se arruga el corazón. Entonces, hermanos, hablemos pues acerca de este punto. La Biblia dice que las personas son quebrantadas, pero menciona algunas causas que ocasionan que una persona se sienta quebrantada. Veamos lo primero, hermana Orgalí. Amén. Entonces, hermanos, aquí dice que una de las causas es la desobediencia. Y aquí nos dice Deuteronomio 28:15, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y si viene, ¿verdad?, como dice, esas consecuencias, pues, ¿verdad?, hay quebrantamiento, hay desánimo, hay dolor. Amén. Entonces, una de las causas, hermanos, a veces, como dice, sufrimos por nuestro propio gusto, ¿verdad? Cuando desobedecemos a Dios, entonces pues ahí viene un quebrantamiento. Quiero leer
aquí en Deuteronomio, hermanos, capítulo 28, verso 18, a ver si es el verso que quiero leer. 28, verso 18. Dice: maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Eso habla, hermanos, de quebrantamiento. Es decir, que si el pueblo del Señor, ¿verdad?, no oía la voz de Jehová, su Dios. Oír la voz de Dios es importante, hermanos, porque al oírla nosotros vamos desarrollando, vamos creciendo. La palabra de Dios es muy importante, no debemos rechazarla en ningún momento. Pero el Señor dice que no solamente hay que oírla nada más por oírla, sino que hay que oírla para obedecerla. De lo contrario, vendrían maldiciones, y dentro de esas maldiciones está el quebrantamiento, ¿no? Entonces necesitamos nosotros obedecer al Señor para que esto, hermanos, no venga sobre nosotros. Amén. De manera, pues, veamos acá lo que nos dice el material, hermana Margarita. Amén. Dios le dio a conocer al pueblo de Israel que gozarían de bendición mientras permanecieran obedientes a sus mandatos. Pero si desobedecían, entonces serían oprimidos y quebrantados. Por lo tanto, es necesario, hermanos, como dice, que seamos obedientes para salir del quebrantamiento y así practicar el verdadero ayuno. Ya que Jesús fue el mayor ejemplo que por medio del sufrimiento, por amor a nosotros, aprendió obediencia. Amén. Él fue obediente, y aquí en Hebreos 5:8 nos dice: y aunque era hijo, o sea, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que él evitó el quebrantamiento en su vida, amén, porque pues oyó la palabra y la obedeció. Amén. Entonces hay gente que está siendo quebrantada, hermanos, y entonces dice, voy a ayunar, porque ese es el punto, hermano. El punto es que dice, voy a ayunar para que Dios me saque de este quebrantamiento. Estoy quebrado, estoy quebrada, estoy en una situación tremenda. Sí, pero primero hay que obedecer para poder salir del quebrantamiento y entonces practicar el ayuno. ¿Sí, Así es. Entonces, porque mire, a veces el padecimiento, lo que pretende el Señor con el padecimiento es que aprendamos a obedecer. Imagínense, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo aprendió obediencia por medio del padecimiento. Ahí lo acaba de leer la hermana aquí en Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a obedecer, hermano. No nacemos obedientes, de veras. Nosotros, por naturaleza, por genética, porque nos transmitieron, ¿verdad?, nuestros ancestros, y desde Adán se abrió ¿cómo decirlo?, el camino a la desobediencia, de manera, hermanos, que pues se pasó a todo el mundo. El primer hombre, la primera mujer desobedecieron. Entonces, ¿cómo hacer para que volvamos a la obediencia? Pues a veces tenemos que padecer. Es parte de el tratamiento de la desobediencia. Entonces, hermanos, si usted está padeciendo por desobediente o desobedienta, debemos nosotros obedecer, volver al Señor. Amén. Veamos entonces lo siguiente, hermana Margarita. Amén. Tenemos un ejemplo aquí, hermanos, de un profeta que desobedeció las instrucciones, y esto es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios le había dado instrucciones
y pues él desobedeció, por lo que fue quebrantado y encontró la muerte. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 13:26. Nos dice, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Entonces, aquí encontramos un caso. Dios mandó a un profeta y le dijo que fuera y profetizara en contra de un altar. Pero el profeta fue, y ahí en ese lugar había un profeta viejo, que cuando lo vio, platicó con él y le dijo, ven, come conmigo. Y le dijo que no, porque Dios le había dicho, le había dado instrucciones de que no comiera ahí y que no regresara, parece que no regresara por el mismo camino. Pero el profeta le dijo, no, ya Dios me habló. Dios me habló y me dijo que comiera conmigo y entonces, cuando estaba ya comiendo con el profeta viejo, obviamente el profeta viejo le había mentido. Y le dice, por cuanto has comido, por cuanto no has seguido las instrucciones que Dios te dio, saliendo de acá te va a matar, te va a comer o te va a matar un león. Te va a matar. Entonces, hermanos, así fue. Y cuando le fueron a avisar, el varón de Dios, el anciano, fue y dijo, sí, el varón de Dios es. Pero él fue rebelde al mandato de Jehová. Entonces, no importa quién, oiga eso, man, no importa quién, pero si Dios ya dio una instrucción por medio de su palabra, nosotros no debemos quebrantarla. No importa quién lo diga, ¿verdad? Puede ser un profeta viejo, puede ser un ministro, puede ser una persona muy conocedora, pero si la palabra que Dios ya nos dio está basada en la palabra profética más segura, no cambiemos esa instrucción. Sigamos las instrucciones que Dios nos da. Amén. Para no ser quebrantado. Así es. Porque ese profeta joven fue quebrantado y matado por el león porque no obedeció las instrucciones. Y hay un león, ¿verdad? Sí. El enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Entonces, mis hermanos, obedezcamos al Señor para no ser quebrantados por el león que anda buscando a quien devorar, hermano. Amén. Amén. Ok. Entonces, adelante, hermana Galida, el siguiente. Otra causa, hermanos, por el cual, ¿verdad?, viene el quebrantamiento, es seguir mandatos de hombres. En Oseas 5:11 nos dice, Efraín está oprimido, quebrantado en juicio, porque insistía en seguir mandato de hombre. Mire qué tremendo esto, hermano. Entonces, mucha gente está siguiendo mandatos de hombre. ¿Y eso qué significa, hermano? Veamos. Recuerden, mandatos de hombre. Amén. El hombre puede llegar a ser quebrantado al seguir mandatos de hombres. Mandamientos de hombres, perdón. En el Nuevo Testamento se nos manda a no seguir preceptos de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Colosenses 2:20, hermanos, nos dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como? Mire cómo dice Colosenses 2:21. Amén. No manipules, no gustes, no toques. Amén. Ese texto en la versión Kadosh dice, no toques esto, no comas aquello, no uses esto otro. No sé si usted reconoce esas frases en algunas personas religiosas, ¿verdad? Pero hay personas religiosas que dicen, no, eso no se toca, o no comas tal o cual alimento, no te pongas eso porque eso es pecado, ¿verdad? Entonces
tenemos nosotros que analizar esto, porque entonces caemos, hermanos, en mandamientos de hombres. Veamos el verso 22. Amén. Dice, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. Como decía, ¿verdad? Sobre alimentos y oponerse a alguna prenda, ¿verdad? Según los preceptos y enseñanza de los hombres. Ok, entonces, mis hermanos, nosotros debemos tener cuidado de caer en mandamientos o en crear mandamientos humanos. Lo regresé un poquito porque el hombre puede llegar a ser quebrantado. Hay gente que se siente quebrantada y dicen y no sabe por qué. Pero es que están siguiendo mandamientos de hombres. No te pongas aretes, no te pintes. Si te pones pantalón te vas eres mundana, perdón. Entonces llega el momento, hermanos, en que esos mandamientos de hombres destruyen o quebrantan a una persona. La oprimen. ¿Sí? Llega el momento que alguien se encuentra oprimido. Dice, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Entonces, hermanos, esto es necesario que pongamos mucha atención en ello, ¿ok? Amén. Veamos lo siguiente. Hablemos del hombre malo. Amén. El hombre malo, hermanos, quebranta. Vamos a ver en Job 20:19 nos dice, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Ok. Ahí habla de quebrantamiento. Hay hombres que son malos. ¿Sí? Quebrantan. Desamparan a los pobres, dice, roban casas y ellos no edificaron. Entonces, a veces hay personas que son hombres malos, que se meten, por ejemplo, yo sería un hombre malo si me voy a meter a la iglesia de otro pastor o a decirle a miembros de otra iglesia, esto es malo, esto es malo, esto es malo, no lo debes hacer por esto y empiezo a meterles, ¿verdad? Cosas en su mente que puede ser que estén bien, pero yo no me corresponde, a menos que en el caso de usted, ¿verdad? Viene y se convierte al Señor y empieza a reconocer nuestras vidas como un ministro, como su pastor. Entonces ahí yo no estoy quebrantándole ni estoy robando nada, solamente estoy enseñándole la palabra. No sé si por ahí estamos. Sí. Amén. Ok, Jueces capítulo 10, verso 7. Amén. Dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos. Aquí, ¿verdad? Pues el hombre malo podía ser representado por los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Veamos el verso 8. Amén. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. Y mire, 18 años estuvieron bajo este quebrantamiento, esta opresión. Dice, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Entonces, hermanos, en este caso, ¿verdad? Los filisteos representan a los hombres malos. El amorreo, todas esas personas. Oprimen, quebrantan a los hijos de Dios. Usted no debe dejarse quebrantar, ¿verdad? Si en algún momento alguien le dice, fíjese que tú estás mal, ¿verdad? Porque comes cerdo, porque no guardas el sábado. Te empiezan a decir eso, entonces, hermano, no te dejes quebrantar, ¿verdad? Aprende la palabra del Señor, estudia la palabra del Señor y obedece al Señor, no mandamientos de hombres. La Biblia, acabamos de leer que el hombre malo quebranta, dice pues la Biblia, y desampara a los pobres y les roba sus casas. Entonces, veamos, hermanos, qué otro punto vamos a ver acá. Amén. Entonces, hermanos, ¿verdad? El practicar el verdadero ayuno, amén, nos dice que
es dejar de, ¿verdad? De acuerdo a lo que leímos ahorita, el primer punto, conducir al pueblo hacia la desobediencia a través de la mentira. Primera de Reyes 22 nos dice, Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces estamos hablando de este punto. Practicar el ayuno es dejar, hermanos, de conducir al pueblo hacia la desobediencia, mintiéndole. Y eso, hermanos, por eso es importante que usted no se quede con lo que nosotros le enseñamos. Es importante que usted estudie también la palabra del Señor, pero que la estudie, ¿verdad? No es nada más decir, yo no estoy de acuerdo con eso, pues ni ha estudiado la palabra. Alguna gente es tan así, ¿verdad? Con esa actitud que dice, yo no creo en eso. No, pero no la ha estudiado, ni le ha preguntado al Señor, y así es. Entonces, aquí encontramos unos textos contundentes, hermanos, que nos hablan acerca de que a veces hay personas que pueden ser hasta ministros y puede que tengan espíritu de mentira. Entonces, no escucha a cualquier ministro. Eso es lo que estamos tratando, hermanos, de explicarle a la iglesia. No escucha a cualquier ministro. Usted tiene en sus canales de televisión, tiene enlace, tiene, Radio Relax, por ejemplo, y dice, es cristiano. No, hermano, no todo lo que escuchamos es cristiano. Hace unos días estaba yo escuchando y viendo, nada más por unos segundos, donde estaban entrevistando a un cantante de rock en un programa o en una radio cristiana. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, qué es lo que estamos escuchando. Por eso le insistimos que usted, hermano, pues si usted está bajo nuestra cobertura, aprenda lo que le estamos enseñando, ¿verdad? Primera de Reyes 22 al 23 habla que el mismo Dios le puso espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. ¿Por qué? Porque ellos querían escuchar cosas nuevas, querían escuchar un mensaje de acuerdo a sus gustos. Hermano, hay gente que busca eso. Dice, no me gusta cómo predican, ni me gusta que enseñan, porque yo aprendí. Y entonces siguen con esas enseñanzas viejas que tal vez en algún momento fueron buenas para mantenerlo en el camino del Señor, pero cuando viene la revelación, que es una luz más potente, hermano, mire, le voy a poner el ejemplo. Hace muchos años la gente se iluminaba con antorchas. Luego vino el quinqué, ¿verdad? Sería triste y lamentable que una persona siga todavía iluminando su casa con quinqué, a menos que se vaya la luz, o con veladoras, con velas. Pero luego llegaron los focos, hermanos, la energía eléctrica, ¿verdad? Y ya se pusieron los focos amarillos, pero ahora tenemos luz LED, que es blanca y es potente, y es luz fría. Entonces hay un avance en la luz. De igual manera hay avance en la revelación de la palabra. Escuche bien, la palabra de Dios tiene que venir siendo revelada más y más a nuestra vida. Por eso dice la Biblia que la luz o la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Va creciendo la revelación y va aprendiendo más, hasta que la luz que él tiene es una luz que viene de parte del Señor. Entonces tengamos cuidado a quién
escuchamos. Amén. Adelante, hermano. Amén. También, hermanos, otra cosa que no debemos de hacer, ¿verdad? Para que así podamos practicar el verdadero ayuno, es esclavizar al pueblo con mandamientos de hombres, al estilo de los fariseos, ¿verdad? Porque ellos ponían cargas que ni ellos mismos, ¿verdad?, podían llevar. Marcos 7:8 nos dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces a veces se esclaviza al pueblo con mandamientos humanos. Se lo sacaron de la manga, ¿verdad? Lo inventaron, son tradiciones. Mire, tradiciones de los hombres. Por ejemplo, esto de que no te pongas esto, no te pongas aquello. Hermano, viene el 25 de diciembre, hermano, el 14 de febrero, tal, y fechas y tradiciones de hombres que Dios no dejó. No las dejó el Señor. Pero hay gente esclavizada todavía en eso. Y que todavía no, yo entiendo, ¿verdad?, que cuando venimos al Señor apenas vamos conociendo. Pero ya conociendo, hermanos, no podemos seguir siendo esclavos de mandamientos o de tradiciones humanas. No sé si me explico, hermana Olga Lidia. Sí, así es. Porque aquí dice que dejando el mandamiento de Dios, o sea que hacían a un lado las enseñanzas, ¿verdad?, de Dios. O mucha gente, ¿verdad?, no lee la Biblia, no recibe un discipulado y nada más sigue lo que escuchan, ¿verdad?, o lo que les dicen por ahí, pero no corroboran con la palabra del Señor si pues eso es así. Amén. Entonces se dejan llevar por esos mandamientos que son de hombre y los hacen esclavos. Y eso hace que se quebrante la gente, ¿verdad? Así Porque es. yo veo y vi gente ahora en estas fechas, hermanos, preocupadas porque no tienen ropa nueva, porque no tienen zapatos, porque qué van a cenar el día de la Navidad, el 31. Y hay gente que se oprime, se presiona. El 14 de febrero hay gente que está presionada buscando a ver qué van a regalar, qué voy a regalar, no tengo dinero. Entonces, mis hermanos, hay gente que se aferra a las tradiciones de los hombres. Aquí lo dice en Marcos 7:8. Veamos, hermanos, que también debemos dejar, para poder hacer el ayuno correcto, debemos dejar de oprimir, de abusar y de esclavizar a otros. Amén. Lucas 12:45 nos dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Yes. Entonces, un ministro no debería estar oprimiendo o abusando del amor de los hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo nada más. A veces pongo ejemplos, pero esos ejemplos no los traigo anotados, ¿verdad? Sino que en el momento los digo. Así que le pido a la hermana que me ayude, y si usted escucha que un ejemplo no concuerda, con confianza, hermano. Usted y yo tenemos la responsabilidad, el deber de tener el santuario limpio, pintado, arreglado, porque pues ahí adoramos y alabamos al Señor, ¿verdad? Pero no es su responsabilidad arreglarle la casa al pastor, pintarle la casa al pastor, ¿me entiende? Vamos a suponer, usted es carpintero, pero hay cosas en la iglesia que necesitan arreglo. Pues qué bueno, ¿verdad?, que usted se ofreció y que dijo, yo voy a pintar esto, yo voy a barnizar acá, yo voy a hacer este mueble, pastor, esto es para la iglesia, para el Señor, amén.
Amén. Pero si yo le digo, hermano, necesito que me arregle las puertas de la casa, los muebles de la casa, píntemelo, porque pues usted tiene que hacerlo porque pues es oveja de aquí. No, no tiene que hacerlo. No es su responsabilidad. Y si yo quiero, hermanos, un trabajo de parte de usted, yo debo pagarle. Porque entonces estaría yo abusando. Digo pues porque a veces pasa eso. Yo recuerdo que había un pastor que a los hermanos que querían estudiar para ministros, para ir a un instituto, un seminario, los tenía un año en su casa como sus mandaderos. Eran sus esclavos prácticamente, eran sus sirvientes. Ellos lavaban, barrían, planchaban, hacían lo que el pastor le decía. Y eso de alguna manera era un abuso. Bueno, desde el punto de vista donde lo presentaba él era que estaba presentando un servicio, sí, pero el servicio debía haber sido en la iglesia, no en su casa. Ahora, bueno, ese es asunto de ellos. Pero aquí dice pues que el ministro no debería, hermanos, golpear a los criados, a los servidores. No debería, hermanos, embriagarse y pues oprimirlos. Ningún ministro debe oprimir, ni abusar, ni esclavizar de la iglesia. Por eso es que enseñamos que, hermanos, nosotros exponemos el mensaje, no lo imponemos. Que sería, si el Señor hubiera dicho eso, hermano, ya estuviera yo peleando con un montón de hermanos, diciéndole, hermano, eso no se hace, eso no debería usted de estar subiendo esto al Facebook, porque usted conforme va recibiendo la revelación, va cambiando su manera de pensar, su manera de actuar, sus actitudes, todo. ¿Me entiende? Pero si yo obligo, como decía un hermano, un pastor decía, a mí mi pastor me agarra por aquí y me pone contra la pared y me dice, aquí tienes que obedecer. No, mi hermano, así no es. Ninguno. Por eso yo le he dicho a la gente, ¿verdad?, de los hermanos de la iglesia, ninguno de ustedes debería o debe pues estar juzgando al hermano o regañándome a alguien, porque a veces, ¿verdad?, habían hermanos que pasaban al frente y regañaban a la iglesia. Y le tuve que decir, no, hermano, aquí no regaña nadie a la iglesia. Aquí venimos a enseñar, a explicar, a exponer. Y ya la iglesia va a decidir si obedece o no. Si no obedece, se la van a ver con el Señor, porque el Señor le va a pedir cuentas. Pero si yo oprimo, yo abuso, yo esclavizo, entonces ahí estoy metiendo la patita. Amén. Y aunque se haga, ¿verdad?, un ayuno, pues no va a funcionar. No tiene resultados buenos. Amén. Imagínense, imaginémonos. Hermano, vamos a ayunar el domingo. Usted sabe que el domingo le hemos dicho, ¿verdad?, véngase a las 9 para orar y que estemos de 9 hasta la hora que terminemos el servicio, pues en ayuno y orando. Pero eso debe salir de su corazón. No puedo obligar por ejemplo, yo tengo mi hija y decirle, es que este día tienes que ayunar con nosotros. Y salgamos peleando porque ella no quiere ayunar, por decir así, ¿verdad? Porque a ella sí le gusta ayunar, ¿verdad, mija? Pero bueno, por dieta, dice. Pero supongamos que dice que sí. Pero no la puedo obligar, ni yo puedo obligar a un hermano, ni un hermano decirme, pastor, ahí le pido que ayune por mí 7 días, porque yo me voy a meter 7 días también a ayunar. No, eso es de que cada quien, ¿verdad? Si a ti, Señor, te dio ese rema, esa revelación, ese deseo de ayunar, hazlo, mi hermano. Adelante. Pero no tienes que imponérselo a nadie. Amén. Ok. Amén. Veamos lo siguiente. También, hermanos, no debemos desanimar a los semejantes. Números 23:6 nos dice, y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto,
él y todos los príncipes de Moab. Aquí está hablando, hermanos, de Balaam, el profeta que Balac, el rey de Moab, contrató para maldecir al pueblo de Israel. El punto es que no debemos desanimar a los semejantes. Porque imagínense, hermano, vamos a ayunar, pero le estamos diciendo a otro, te va a ir mal, no hagas eso. No, a veces, hermano, no nos fijamos en lo que decimos y desanimamos a otros, ¿verdad? Vamos a suponer, le voy a poner un ejemplo. No, mejor no lo voy a poner. Vamos a pasar, porque hay ejemplos muy fuertes, pero sería bueno que analicemos cuando nosotros abrimos nuestra boca, ¿verdad? Vamos a suponer que alguien le regaló algo y lo hizo de corazón. Y usted lo ve y dice, hermano, a mí no me gusta esto. No me gusta esto. Y se lo regresa. Qué desaliento, qué desánimo, ¿no? Y la persona dice, no, pues no le vuelvo a llevar nada. ¿Sí me entiende? Si alguien me lleva a mí, me trae, que hasta ahorita pues, si alguien dice, hermano, le vamos a llevar unos taquitos, hermano. Y me dice, le voy a llevar unos tacos, pero yo le llevo unos tacos de allá, de la salida de Cundacán. Y yo le digo, pero hermano, es que esos tacos no me gustan, hermano. Hermano, pero si estoy desalentando a un hermano para dar. Es un ejemplo. Pero vamos a continuar. Número 23, 7. Amén, nos dice, y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, etcétera. Execra. Ajá, quiere decir, deséale el mal, condena, amenaza, detesta a Israel. O sea, que quería que lo maldijera. Ajá. Eso es lo que quería Balac. Contrató a Balaam, que era un profeta, hermano, para que le deseara el mal al pueblo de Dios. Hermano, usted y yo no debemos desearle el mal a nadie. Si hay un hermano que se va de la iglesia, bendígalo. Hay hermanos que se han ido y yo me los encuentro y los saludo. Yo me los encuentro y si puedo darles algo, les doy. Pero no puedo desearles el mal y decir, no, a ese hermano le va a ir mal y le va a ir de la patada, ¿verdad? Y es más, lo declaro a la mecha. No, hermana y hermanos, nosotros no somos brujos. ¿Sabe? Este Balaam fue involucionando. Primero era un profeta de Dios. Luego se volvió en un profeta asalariado. ¿Y sabe cómo terminó? Siendo un qué? Un pitonizo. Siendo un adivino. Imagínense, hermano. Entonces, cuidado con lo que nosotros declaramos. Alguien le maltrató, alguien le dijo de cosas y usted dice, si le va a ir mal, ya vas a ver, le va a ir mal, porque yo soy un siervo de Dios y yo soy una hija de Dios y le va a ir mal y lo declara. No, no mi hermana, no mi hermano, eso no es de Dios. Amén. Eso es lo que quería Balac, que Balaam condenara. Tampoco debemos condenar. Si usted le dice a una hermana porque se comportó un poquito no tan amable con usted, o a un hijo o a una hija, y lo condena, ¿qué sería la palabra condenar? Desearle mal, maldecirlo. Maldecirlo, amenazarlo. Mire, aquí entre nos, que nadie más lo sepa, pues no son muchos los que están conectados, 5. Bueno, mire, hace tiempo yo tuve problemas con mi hijo, problemas fuertes, y llegamos a los golpes. Pero no es que mi hijo me faltó el respeto, es que yo era el que hacía
el show en la casa. Yo provoqué todo eso. Mi hijo se defendió. Entonces, yo dije, bueno, se defendió, y aparte de eso me di cuenta que ya no tenía yo la agilidad de un chamaco. Y que mi hijo ya era más grande, como dice la canción, y más fuerte que yo. Imagínense que yo agarrara y dijera, no, este chamaco le va a ir, y empiezo a maldecirlo. Pero olvídense de eso, man. Yo platicaba con una persona, un amigo, que ya es cristiano, gracias a Dios. Pero él dice que, no sé si lo hizo antes de ser cristiano o después, pero su hijo le levantó la mano y empezó a pelear con su hijo. Y él agarró un cuchillo y le tasajeó las manos, los brazos, y le dejó las manos así, porque le cortó los tendones. Entonces, hermano, un padre o una madre no debería maldecir a un hijo. No debería. Pero hay muchos padres y hay muchas mamás que amenazan a sus hijos de que les va a ir mal, que los van a dejar de querer. ¿Me entiendes? Se te va a aparecer el chamuco en la noche, ya vas a ver, se te va a aparecer el diablo en la noche, que el Señor lo reprenda, porque me está sacando la lengua, ya vas a y entonces, hermano, ya luego ya no saben cómo desenchamucar al hijo. Pero ¿quién amenazó? ¿Y quién condenó? ¿Quién le deseó el mal? Entonces, no, hermano, no haga eso. Y luego dice, voy a ayunar por mi hijo, pero le está hablando mal de su hijo. Por favor, hermana, un comentario por ahí. Sí, o sea que con todo eso que se hace, hermanos, pues se desaniman, ¿verdad?, a las personas, a los familiares, y en lugar, ¿verdad?, de que ellos busquen de Dios, pues se alejan por la conducta de uno o cómo uno los trata. Amén. Entonces también, ¿verdad?, cuando hacemos algo que no es correcto delante de Dios, ¿verdad?, y pues hay otras personas que se desaniman. Entonces, pues ahí y decimos voy a ayunar, pero pues no nos damos cuenta que con nuestras actitudes a veces desanimamos a otros y luego pues queremos presentar ayuno. Entonces pues eso no es un verdadero ayuno. ¿Amén? Si estamos haciendo cosas que no están correctas. Y yo quiero referirme a los hijos y a aquellos que han sido maldecidos por sus padres o por algún pastor. Porque hay pastores que cuando se va alguien de una iglesia, hermano, le dicen, te va a ir mal, ya vas a ver, te voy a ver en algún hospital. Eso es una maldición. Entonces yo le digo, hermano, en el nombre de Jesús, sacúdase esa maldición y cúbrase con la sangre de Cristo. Yo le bendigo en el nombre de Jesucristo. Le bendigo en el nombre del Señor y toda maldición sea deshecha. Ahora, debe usted saber que toda maldición sin causa no tiene, hermano, ningún cumplimiento. Amén. Así que si alguien le maldijo y no había ninguna causa, el Señor reprenda eso. Ahora, pasemos acá. Número 23:8 Amén. Y 29. Amén. Nos dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Fíjese, hermano. ¿Cómo es que yo, un simple mortal, voy a maldecir a alguien que Dios no ha maldecido y que al contrario Dios lo bendijo? Un hermano, una hermana, un hijo, un esposo, una esposa. ¿Por qué le va a decir a usted, a su esposa o a su esposo, que es un bobo, que no sirve para nada, que es malo, que es lo peor que le pudo haber pasado? Cuidado. Y mire, acabamos de hablar qué significa execrar, ¿verdad? ¿Qué significa? Desearle mal a alguien, condenarlo. Si Dios no le desea mal a nadie, sino que Dios dice, dígale al justo que le irá bien. Eso dice el Señor. Amén. ¿Por qué usted y yo, quién nos da a nosotros, hermanos, o quién nos creemos nosotros para decirle a alguien que le va a ir mal? Si Dios quiere que le vaya bien.
Amado, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que prosperes así como prospera tu alma. Esos son los deseos de Dios, el anhelo de Dios. Dios no le desea el mal a nadie. Es más, hasta el impío le dice, yo no quiero que el impío muera, sino que el impío se vuelva de su camino. Entonces, hermanita y hermanito, aprendamos a hablar. Yo le digo con todo mi corazón y con mucho respeto, hermanos, si Dios no condena a alguien, ¿por qué lo vas a condenar tú? ¿Quién te crees? Así es. A lo mejor usted lo puede decir con otras palabras. Yo a veces lo digo muy golpeado. No, pues nosotros, hermanos, hemos sido llamados para bendecir, amén. Amén. No para maldecir, sino para bendecir. Así que pues ese es nuestro papel, bendecir a nuestros hermanos, a nuestros familiares, amén, y animarlos para que sigan adelante en el camino del Señor, o los que no son cristianos, animarlos para que busquen de Dios, porque si en vez de eso pues los maldecimos, pues hacemos cosas que no son correctas, pues en lugar de animarlos, los desanimamos, ¿verdad? Y pues los alejamos, y pues no, a eso no hemos sido llamados, amén. Dios tiene el deseo de Dios, son deseos de bien para todas las personas, así que pues nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Y es que el ayuno, hermano, es dejar libres a los quebrantados. No sigamos quebrantando el alma de otros. Así. O nuestra propia alma, porque hay gente que se auto maldice. También. Hay gente que se autocondena. Hay gente que habla mal de sí mismo y dice, no, si a mí todo me sale mal, a mí todo me sale mal, ni siquiera me sale nada, nunca me salen bien las cosas. Cuidado, deje de hablar así, porque precisamente esa es una maldición y usted mismo se está maldiciendo. Amén. Amén. Maldecir, desanimar, ¿verdad? Pues es quebrantar. Amén. Entonces, el punto que estamos viendo es dejar libre a los quebrantados. Amén. Número 23, 9 nos dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Así que confíe, hermano, manténgase tranquilo, pero no quebrante a otros, ni se quebrante usted solo. ¿Sí? Recuerde que su esposo es hijo de Dios y su esposa es hija de Dios. Así que su papá es Dios. No hable mal de una hija de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 21. Veamos. Amén. Nos dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La Biblia, Dios habla hoy, hermanos, ahí en la versión 1996, dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. Entonces, pero si yo soy el papá, dicen algunos, yo le puedo hablar como yo quiera. No. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero ahí mismo dice, padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Y mire cómo dice la palabra de Dios para todos. Léalo, por favor, hermana. Amén. Dice, padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Amén. Mire, hermano, eso parece, yo no sé, yo creo que los que crecimos en un ambiente donde nos exigían demasiado, sabemos de qué estamos hablando. Hay padres que son demasiado exigentes. El hijo no puede reírse, no puede hacer algo que ya, ¿a dónde vas? Hey, súbete, bájate, levántate, cállate. Y lo traen todo el día al niño así, o a la niña, y él ya no sabe si está en el mundo o está en un colegio militar. No, hermano, mire,
yo le aprendí algo a un director de una escuela que dice, es que mira, dice, la tapa de un recipiente debe apretarse, pero no tan fuerte, porque si la aprietas muy fuerte se va a barrer. Y cuando un hijo o una hija ya se sienten demasiado presionados, quebrantados, hermanos, llega el momento en que dejan de obedecer. Yo creo, eso no es que lo aprendí en mi juventud, hermano. Lo he venido aprendiendo ya de viejo. Perdón, pues la palabra viejo, ¿verdad? No estoy viejo, hermano. Chamaco todavía. Pero es ahora que lo vamos aprendiendo. No podemos traer a los hijos, quítate ese vestido, pónteme esto. Hermano, si estamos en la casa. Ahora, si vas a salir, sí, vístete bien, ten cuidado, no te vayan a faltar respeto. No sé, hay otros ejemplos. Usted me puede ayudar, hermana Organiza. Sí, lo que aquí, ¿verdad? Pienso que lo que nos enseña la palabra de Dios es de no irse a los extremos. Exacto. Sí, porque cuando, ni tampoco ser, como dice, tan liberales que no todo puedes hacer, o sea, no te puedo llamar la atención ni nada de eso. No. Pero tampoco, ¿verdad? Irse al otro extremo de que pues, de ya ni dejarlos respirar, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde está la situación, que sí, en lugar de agarrarle, como dice, amor a las cosas de Dios, pues se desaniman y agarran otros caminos ellos. Así es. Amén. Mismamente. Entonces, hermanos, pues... fíjense, hermano, es que ese punto me interesa mucho para que no criemos hijos autómatas, robots, que no pueden ser ellos mismos. Yo creo que en un matrimonio tampoco, ¿verdad? Imagínense a la mujer que la traigamos así, o la mujer al hombre. No, hermano. Entonces no oprimamos, soltemos, ¿sí? Soltemos no significa, ¿verdad?, que ya no van a haber normas, que no van a haber principios. No, sí, tiene que haber, pero que haya un equilibrio. Amén. Le invitamos para orar. Vamos a orar, hermana Olga Lidia, diríjanos la oración y pidamos al Señor que traiga revelación a nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, hermanos, pidamos al Señor ahorita a través de la oración, ¿verdad?, que Él nos ayude para que, ¿verdad?, si tenemos a alguien oprimido, amén, quebrantado, pues soltemos todo eso para que así tanto la persona sea libre como nosotros y podamos presentar un verdadero ayuno ante el Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo aclare toda idea, todo, si quedó algo, Padre, todavía no bien entendido, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros hermanos también, para que tu palabra sea clara, Dios, en las vidas, en los corazones, y sea de bendición, Padre. Ayúdanos, Padre, para que seamos personas de bendición y no de tropiezo, no de maldición, Padre, para que ayudemos a otros, Dios, para que también puedan buscarte, servirte y avanzar en su vida cristiana, Padre, y así todo lo que presentemos delante de ti sea aceptado, como nuestras oraciones, los ayunos, Padre, las ofrendas, Padre, no tengan ningún estorbo, Padre, que todo lo que te ofrezcamos sea grato, aceptable delante de ti. Gracias, Padre, y te pedimos bendición para cada uno de nuestros hermanos que están ahí en sus hogares. En el nombre de Jesús, amén. Mañana a las 8, a las 6 de la tarde, ¿no? Y a las 8 de la noche.